Para realizarlo, escogí la técnica al fresco. Preciosos materiales entraron en él. Una capa de cal blanca y luminosa de Huescalapa y mármol del tamaño del guijarro, otra capa con mármol del tamaño del arroz y la última capa con polvo más fino y con pelo de mujer, para que no haya reventones en la argamasa. Tenía que ser de mujer quien le diera a este arte algo suyo, así como ella con su despierto instinto social y material que retiene la vida de la familia y de la colectividad, la consolida. Así, los negros hilos, los castaños, los rojos, los de oro y plata mantienen la solidez del muro. Recuperar el mural es muy importante. Primero porque fue injusto el hecho de que lo hayan censurado, bloqueado en algún momento dado. Eso huele a apesta, a Inquisición, ¿verdad? Bueno. Pero a algunos tal vez no les guste, pues respetable. Representa una manera de ver la vida, una concepción del arte. Viene de una época en que la gente creía mucho en los murales, en el mensaje que se podía dar con el mural. Por decirlo así, digamos, el mural de Zuno pues está, digamos, en el epílogo de la gran escuela muralista mexicana, pero el mensaje ahí está. Y es un mensaje que es sano, sobre todo en este momento en que pues aquí la españofilia que padecemos está tratando ahora de celebrar los 500 años de la conquista de Tenochtitlan y vamos a tener que desenvainar otra vez las plumas para poder agarrarnos del chongo, ¿no? Y estamos listos para eso, estamos listos para entrar. Bueno, pues el mural nos va a ayudar, evidentemente. Y ojalá la gente vaya, lo disfrute y vea esa estampa tan bonita, no bonita, tan precisa, tan fuerte, tan poderosa de lo que fue la conquista no de México, de la Nueva Galicia, que fue brutal, verdaderamente brutal. Podemos calificarlo casi de genocidio esto, es una cosa verdaderamente espantosa. El muralismo tuvo la intención desde un principio de educar a las masas, de ser instrumentos didácticos para entender el pasado de nuestro país, claro, con una finalidad de robustecer el sentimiento nacionalista de los mexicanos. Entonces, a mí el muralismo en particular me gusta porque además de las imágenes que son bellas, además de que te dotan de una imagen que te permite guardar un evento que conoces de manera teórica, ya con imágenes en tu cabeza, pues es que si tú desglosas las piezas que componen el mural, los diferentes personajes, pues entonces realmente es como las fuentes bibliográficas, como el aparato crítico, lo que nosotros en investigación le llamamos aparato crítico, que sería los elementos de los que se compone una investigación o una narración. Esta obra fue hecha por el gran personaje intelectual de la ciudad, que es José Guadalupe Zuno, hacia los años 50, en uno de los muros del Museo Regional, y pues permaneció durante varias décadas de alguna manera oculto, porque estas salas fueron utilizadas para exposiciones temporales o exposiciones del siglo XX, de arte del siglo XX, y el muro fue, digamos, cubierto con una cortina para pues, que fuera la sala utilizada. Hace relativamente poco tiempo, hacia el aniversario de José Guadalupe Zuno, es cuando se decide que se retome y se vuelva a mostrar la pintura al público para el disfrute de la gente, pero también al descubrirla nos damos cuenta que tiene muchos deterioros, digamos por lo menos en su aspecto visual. En su aspecto estructural permanece en buen estado durante todos estos años, pero en su aspecto visual pues tiene algunas afectaciones por la suciedad, por grietas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a partir de las gestiones realizadas por la familia y la dirección del museo,
es que se comienza la restauración de esta obra y bueno, durante su tratamiento se recupera mucho de este aspecto visual para que la obra sea disfrutada y mostrada en el presente, ¿no? Y la idea pues también es que el edificio y las obras que se plasmaron en él sean parte del recorrido y del discurso y del guión que el propio edificio a lo largo de su historia va haciéndose suyo, ¿no? El mural tiene, bueno, como todos los murales, muchas aristas. Hay una muy importante, que es la presencia del perro, el animal salvaje que utilizan los conquistadores como un arma importantísima. Yo me atrevería a decir que en el contexto de la historiografía mexicana, la importancia del perro en la empresa de conquista nunca se había destacado de la manera tan importante como lo hace Zuno en su mural. Vean el mural y notarán la importancia del perro. Y eso es algo que pues yo creo que debe de destacarse y ojalá lo señalen los profesores o quienes vayan a ayudar a las gentes a ver el mural, o quienes orienten a las gentes cuando vean el mural. Podemos ver un poco del Códice Mendoza o de la matrícula de tributos, del Códice Florentino, del Códice del Aperreamiento. Podemos escuchar algunas narraciones de los cronistas. Entonces, creo yo que es una pieza muy valiosa sobre todo para la enseñanza de este periodo cultural de nuestra región, del estado de Jalisco, del occidente de México. Y pues yo estoy muy contento ahorita que se esté restaurando, porque inevitablemente la reestructuración del museo, que ha sido lenta y se ha esperado mucho por ella, tarde o temprano va a llegar a este punto, y cuando llegue a este punto va a poder verse el mural en su máximo esplendor. El apoyo de la familia ha sido fantástico para lograr esto, y pues creo que el estado de Jalisco, sus estudiantes, son los máximos beneficiados de este trabajo que se está haciendo, y pues en general por eso estoy muy contento, ¿no? O sea, a mí me encantará poder llevar a la gente y enseñarles ese mural y explicarles por qué se hizo y quién lo hizo, las dos cosas. Porque en efecto ya el mural ya no va solo, el mural ya está ligado con la imagen de lo que yo dije, de uno de los jaliscienses más importantes del siglo XX. José Guadalupe Zuno fue una suerte de dínamo de la vida cultural y artística de la Guadalajara de principios de las primeras décadas del siglo XX, siendo muy joven. Estuvo al lado, vanidades aparte, se podría decir que encabezó a un grupo de artistas, pensadores, que estaban inconformes con la sociedad en la que vivían. Estamos hablando de fines del Porfiriato y el primer momento de la Revolución Maderista y las secuelas que siguieron, a las cuales se adhirieron, con las cuales simpatizaron desde dos ámbitos: desde el ámbito de la política activa, de las manifestaciones, plantones, desplegados, la caricatura, que cierto José Guadalupe Zuno fue un caricaturista muy dotado, y también diríamos de las vanguardias artísticas que aparecían en ese momento en el mundo, especialmente en Europa, y se pensaron fundar una suerte de tertulia creativa, activa, que se llamó el Centro Bohemio. El Centro Bohemio fue un grupo de artistas jóvenes, de artistas que querían ser artistas, más bien, como un grupo de formación, aunque no eran estudiantes, ¿no? Creo que entonces ni siquiera había, no creo que entonces, ni siquiera había una escuela de pintura, ¿no? Estudiaban, Zuno mismo lo refiere, él estudiaba en el liceo, que es el equivalente
a la prepa actual, tenía clases de dibujo, ¿no? Pero eso es otra cosa, es como tienen clases de dibujo los muchachos ahora, ¿no? Entonces este es un grupo de entusiastas jóvenes que quieren ser pintores, que se juntaron, que se reunieron para trabajar tallereando y alquilaron una casa en Tolsá. Y posteriormente con los amigos como Enrique Díaz de León, como Carlos Estal, que ya había estado en Europa, y con Javier Guerrero, pues como todo el mundo sabemos, se reúnen para formar su primer taller, que dicho sea de paso, ellos nunca le pusieron Centro Bohemio. Esto fue una voz popular que le decían los bohemios, y el lugar donde se reunían, el primer sitio donde estuvo el estudio de estos tres muchachos, de Carlos Estal, de Javier Guerrero y de Zuno, fue en el barrio Mexicalcingo. Ahí metieron sus trebejos, sus caballetes, sus paletas y su incipiente instrumentos pictóricos, y al otro día llegan y pues el lugar estaba vacío, les habían robado. De tal manera que después se cambian a Tolsá 575, que podría ser ahorita ubicarlo entre las calles de Niños Héroes y España, donde está la glorieta, la pila moderna de la colonia del mismo nombre, que se funda en 1907 esa colonia, y allí unos señores, González, creo, eran los dueños de ese predio, donde había también huerta. Entonces le rentan un pequeño, bueno, no tan pequeño estudio, porque tenía sótano, tenía 2 salas, tenía 2 habitaciones. Esto lo recuerda Zuno, y Carlos Estal me lo platicó en lo personal cuando en 1983, 84, yo lo visitaba cada miércoles a Carlos Estal, con el propósito además de hacerles entrevistas para conformar otra visión que yo tenía en ese entonces y aún la sigo teniendo sobre el Centro Bohemio, es decir, que otros participantes hablaran sobre su experiencia. Nomás recogí la de Carlos Estal y una plática con Carlos Orozco Romero, casi 2 o 3 años antes de su fallecimiento. Pero volviendo a esto, allí Zuno, en esa época, entre 1908 y 9, que empieza ya como le gusta la caricatura grandemente, hasta digamos 1919, donde creo que es el punto álgido, donde Zuno trabaja arduamente en la caricatura, pero también como periodista, como reportero. Ahí en ese lugar, en plena Revolución Mexicana, estamos hablando del 14, se reúnen todo este grupo de pintores, escritores y de algunas otras actividades artísticas para trabajar en grupo, digamos, es como una especie de gremio, que es un gremio, en el caso del Centro Bohemio es quizá el primer gremio siglo XX, en el sentido de que esta cosa de los gremios ya venía desde el siglo XIX, de reunirse grupos de pintores, etcétera. Grupos sobre todo de difusión cultural, ¿no? Pero eran como muy rígidos, eras miembro, casi te daban tu credencial, digo, no, eso no es cierto, ¿no? Pero sí había miembros, tomaban lista, ponían reglas, tenían reglamento. Había un grupo que se llamaba, no me acuerdo ahorita, sí, el Ateneo Jalisciense, que tronó porque en una de sus sesiones alguien se le ocurrió hablar de religión y estaba prohibidísimo, y aquello fue un escándalo y tronó. A ese nivel de rigidez llegaban. No, el Centro Bohemio era absolutamente libre, evidentemente entraban y salían y hablaban de cualquier tema. Esa es como la gran diferencia. Esto generó
una reunión muy interesante de pintores muy interesantes. Algunos de ellos después fueron importantes pintores para no solo para el arte jalisciense, sino para el mexicano. Por ejemplo, de ahí salió Carlos Orozco Romero, uno de los más grandes pintores del siglo XX del arte mexicano. Por ahí pasó también Siqueiros. Siqueiros venía como jefe de Estado Mayor de don Manuel M. Diegues, que era el gobernador, que no es gobernador, era el jefe militar en Jalisco, aunque fue las dos cosas, jefe militar y gobernador. Él era el jefe del Estado Mayor, no el jefe, él pertenecía al Estado Mayor de Manuel M. Diegues, y entonces vivía en Guadalajara y se sumó a este grupo. También hay otros pintores, por ejemplo, el malogrado Amado de la Cueva, los murales de la Biblioteca Iberoamericana son de él. Que pintaba para ser un gran pintor. Lo malo es que Amado de la Cueva, terminando precisamente el día que fueron a recoger, a juntar, a bajar, digamos, ¿cómo se llaman? Los andamios de lo que es ahora la Biblioteca Iberoamericana, saliendo de ahí, chocó en su moto contra un camión y se mató. Esa fue la última obra, probablemente, de Amado de la Cueva. Hay otro pintor que prometía mucho, que finalmente no se dedicó a la pintura, que es Figueroa, unas fantasías de color. Todos estos pintores están hay obra de ellos en Museo Regional, básicamente. El Centro Bohemio, digamos que operó a partir de 1914 ¿cómo se llama? En la casa de la colonia moderna en Tolsá. De ahí se cambiaron a la colonia Seattle, que en aquel entonces debe haber sido así como casi como un viaje en carretera, estaba fuera de la ciudad, y sobrevivió por lo menos hasta el año 18, que es el año de la fundación del Museo Regional de Guadalajara. Y eso es muy fácil de explicar. El Museo Regional de Guadalajara de alguna manera sustituyó la sede del Centro Bohemio. Vamos, no sustituyó, se convirtió en la sede del Centro Bohemio, ¿no? Era ese grupo el que impulsó que se creara el Museo Regional de Guadalajara, que por cierto es bien chistoso, pero nadie parece percatarse de ello. Es la primera institución cultural de la Revolución Mexicana. Es antes que cualquier otra, porque esta se funda en el 18, cuando la Revolución, digamos que oficialmente todavía no ha terminado. La política cultural revolucionaria empieza con Vasconcelos 4 años después. 4 años antes tenemos la primera institución producto de la Revolución, la primera institución cultural producto de la Revolución. Y es el Museo Regional de Guadalajara, que de alguna manera, les digo, ahí se traslada la sede del Centro Bohemio en una cosa que le llamaba Isca Farías, primer director del Museo Regional, el Salón del Ovoide. Y ahí es donde se reunían, y etcétera, etcétera, ¿no? Ahí también se ensayaron estas cosas nuevas como lo de crear talleres de pintura al aire libre, etcétera, etcétera. Cambia radicalmente, a raíz de la existencia del Centro Bohemio, cambia radicalmente el concepto de cómo, más bien, sí, el cómo hacer la cultura, cómo promover la cultura, cómo avanzar en la cultura. José Guadalupe Zuno, una vez fundado, vamos a decirlo así, una vez fundado el museo, esto es, una vez extinto el Centro Bohemio, 1918, comienza a cultivar y a trabajar su carrera política. Entonces, de alguna manera se aleja de la pintura, aunque nunca se aleja del todo. Esto es como un vicio, ¿no? Y él, hasta donde entiendo, él seguía pintando, etcétera, nada más que no de tiempo completo. Y entonces, a todo ese mundo lo lleva a colaborar en proyectos notabilísimos. Colaboraron con él los más destacados, siendo alcalde y siendo gobernador, los más destacados arquitectos de ese momento. Es decir, ¿quién? Luis Barragán, Juan José Barragán, su hermano de Luis Barragán, del ilustre Luis Barragán, que finalmente es el más famoso, Pedro Castellanos. Y Pedro Castellanos va a ser el mercado neocolonial que hubo en San Juan de Dios. Hay una foto por ahí preciosa que ustedes tendrán
y le servirá para ilustrar esto que estoy diciendo, donde es un conjunto casi de tarjeta postal. A Rafael Ursúa, otro insigne arquitecto de esta misma generación, la entrada al Lago Azul, donde, entre otras cosas, Guadalupe Zuno regenera el parque del Lago Azul y le pone una suerte de zoológico casi modelo, es decir, un lugar para que la gente vaya, para que los niños conozcan la fauna silvestre, en fin. Y al mismo tiempo, es decir, yo diría que Guadalupe Zuno estuvo en una suerte de circo casi de 1000 pistas y estaba presente en todos ellos. Y en lo que hace a su obra pictórica, bueno, pues es muy explicable que teniendo tantas actividades, pues le dedique cada vez menos tiempo, porque entre otras cosas, esto es de sobra conocido, pero lo que abunda no estorba, pues va a reorganizar la Universidad de Guadalajara y se va a reabrir. Vale la pena, además, aprovechar el mural para complementarlo, fortalecerlo con otras manifestaciones de Zuno y las artes gráficas, ¿no? De Zuno como pintor de óleos. Hay algunos óleos que yo creo que podrían ponerse ahí, están en el museo, y, insisto, la caricatura. Forma parte de una evolución del arte. La historia del arte que él tanto enseñó, bueno, pues Zuno forma parte de la historia del arte de Jalisco, sin duda alguna. El interés de Zuno por lo que él llamaba la ironía plástica, que en realidad es la caricatura. O sea, Zuno fue un gran caricaturista, hay unas caricaturas sensacionales y unas autocaricaturas sensacionales de él, pero él llevó más allá el concepto, su concepto de ironía plástica va más allá de la caricatura, es la pintura hecha como sátira, la pintura que no es caricatura, la pintura seria, formal. Los grandes murales de Orozco, que hay muchos de ellos que son irónicos, que son satíricos, que no es caricatura, pero que sí lo es de alguna manera, que hay este juego satírico y de bromear y de burlarse y de ser sardónico, etcétera, etcétera. Eso Zuno lo cultivó muy bien. Y además de pintar, Zuno también fue un prolífico escritor. Deben de saber ustedes que Zuno, tenemos registrado de Zuno, creo que son 90 libros. Son muchísimos. Hay muchas cosas ahí que hay que ver, ¿no? Porque hay muchas cosas repetidas, etcétera. A lo mejor, aún suponiendo que los tuviéramos que reducir a la mitad, son 50, carajo. Yo hubiera querido en mi vida escribir 2, ¿no? O 3, no sé, una cosa así, ¿no? Aparte de todo eso, pues insisto, es un personaje polifacético, le da por la pintura, el mural sobre la bárbara conquista de Tonalá es un buen ejemplo, pero hay otros más, algunos no tan buenos, hay algunos óleos que son bastante pobres, el propio don Guadalupe, el propio José Zuno lo reconocía. Ahora, finalmente, ojo, en el mundo de las artes plásticas, Zuno, a pesar de haber invertido muchas horas y mucho entusiasmo y mucho cariño en la cuestión política, en el mundo de las artes plásticas, yo creo que Zuno puede considerarse con plena justicia el mejor caricaturista que ha habido en Jalisco. Aquellas caricaturas de un solo trazo que destacaban los principales rasgos del personaje son unas verdaderas obras de arte. Lo reconocen incluso los grandes caricaturistas que hoy día tiene Jalisco, después de que cuando Zuno ya, digamos, desaparece del mapa pictórico de Jalisco, la caricatura en Jalisco llegó casi al cero. Revisen la prensa de los años 50 y no hay caricaturas en los periódicos. A José Guadalupe Zuno Hernández lo vi siempre como mi papá. Lo recuerdo pintando y escribiendo en su biblioteca, jugando dominó con mi mamá en el corredor de nuestra casa. Siempre atento a sus horarios, siempre puntual. Al gran hombre público, periodista, humanista, político, pintor, escritor,
defensor nato de los derechos humanos, fundador de la Universidad de Guadalajara, director del Museo Regional de Jalisco. Lo conocí cuando trasladaron sus restos a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Siempre percibí la pasión y el cariño que tenía por el Museo del Estado. Recuerdo ir con él al Museo del Estado a visitar a Isca Farias. Me gustaba acompañarlo y caminar por los corredores. Siempre sentí y percibí su pasión y su cariño por el Museo del Estado. En un evento en el museo, le pedí al señor director Roberto Velasco su intervención para que fuera restaurado y abierto al público el mural obra de mi padre. Gracias, hija, gracias Laura, hija mía, por tu apoyo y por tu tiempo. Gracias a Roberto Velasco por su intervención. Gracias a Vivian Hernández, a Raúl Hernández, querido sobrino, por hacer el primer contacto. Y a toda la familia Zuno. Este fue un trabajo de equipo. Convencido de que el arte está pleno de significados reveladores del tiempo que representa, José Guadalupe Zuno estudió historia del arte y compartió en sus libros, en su obra pictórica, en la academia y en la promoción de incipientes artistas sus conocimientos y pasión sobre el tema. Fue un hombre de talentos múltiples, con plena conciencia de que el arte consigue transformar al hombre, elevándolo a su máxima condición y llevándolo a su mejor actuar dentro de la sociedad. Zuno dedicó importantes esfuerzos a divulgar el desarrollo, alcance y consecuencias del arte moderno mexicano, definiendo que a pesar de latitudes y el paso del tiempo, el hombre es uno y su cultura es indivisible. Por medio de sus incontables e incansables escritos, abordó en forma detallada las distintas épocas del arte hasta mediados del siglo XX, interesándose también en el arte popular mexicano. En su obra mural es donde de manera luminosa nos encontramos ante su interés y su particular visión de nuestra historia, manifestando a través de sus interpretaciones plásticas su pensamiento liberal, republicano y revolucionario.